Hola, en este nuevo vídeo os quiero explicar las herramientas básicas de edición de capas, ¿vale? Vamos a abrir un proyecto de QGIS que tengo por aquí preparado con una serie de capas, ¿vale? Tengo una base topográfica 1000, ¿vale? Que se visualiza a ciertas escalas, y de fondo tengo las zonas de planeamiento urbanístico, ¿vale? Entonces, estas capas las voy a utilizar para crear una capa nueva, ¿vale? Entonces forma parte de la edición la posibilidad de crear una capa nueva. Así que vamos a empezar por lo más básico, que es crear una capa nueva, y evidentemente vamos a utilizar el formato más potente y más de moda, que se llama GeoPackage. ¿Vale? Bueno, vamos a crear una capa nueva que se llamará verde urbano, ¿vale? Donde dentro voy a almacenar en principio diferentes capas, y una de estas capas serán los parques, ¿vale? Aquí podría ir añadiendo otras capas. Estas solamente voy a añadir una, pero podríamos añadir varias. Esta va a ser de polígonos, porque quiero delimitar los parques del verde urbano, ¿vale? Será de multipolígono. Lo voy a crear, ya aprovecho que tengo este formulario para ir creando la estructura de campos, y por ejemplo voy a poner un campo para poner el nombre del parque. Será de tipo texto y creo que con 100 caracteres tendré suficiente para poner los nombres, así que añadirlo a la lista. Ya tengo un campo, ¿vale? Voy a poner otro campo para calcular el área, ¿vale? Quiero saber el área de cada parque, así que pondré un campo con el nombre área. Pongo M2 para que quede claro que el dato que voy a calcular será en metros cuadrados. Y lo voy a, como necesito que tenga decimales, voy a poner real, ¿vale? Lo añado a la lista. Ya tengo aquí mis dos campos que tendré que ir rellenando, ¿vale? Le doy al OK y ya tenemos nuestra capa de parques aquí, ¿vale? Lo suyo es ordenarlo, ponerlo encima o abajo en función de donde que parezca más bien. Es una capa que por defecto viene con un símbolo único, no tiene simbología asociada, ¿vale? Me voy a ir a la simbología y lo voy a pintar pues con color que se vea, que tenga un poco de relleno, ¿vale? Para que se vea un poquito, ¿vale? Pues suficiente transparente como para que vea la topografía, ¿vale? Y el color del perímetro, pues el mismo color, ¿vale? Correcto. Entonces ya estamos en disposición de empezar la edición, ¿vale? Entonces tengo que activar la capa que quiero editar, ¿vale? Activo la capa parques y empiezo la edición apretando el lápiz amarillo este, ¿vale? Empezaremos la edición y las herramientas de edición se empiezan a activar, aquellas que son susceptibles de empezar a utilizarse, ¿vale? Antes de empezar a digitalizar, siempre nos tenemos que ir a pasar por el apartado de autoensamblado, que es esta barra de herramientas que tengo aquí, la primera de todas, ¿vale? Y esta barra de herramientas, primero tenemos que ver que está activado el autoensamblado, ¿eh? Es correcto, es la herradura esta, o el imán. Está activo, significa que estamos bien, ya está activada. La segunda casilla, segundo icono, nos dice qué tipo de configuración queremos utilizar. Aquí os recomiendo que utilicéis el avanzado, porque es mucho más completo, ¿vale? Y entonces se nos despliega este ojo la posibilidad de hacer eh, uso de alguna de las capas de nuestro proyecto para conectar con los vértices de estas capas, ¿vale? A la topografía no quiero hacer autoensamblado, solo quiero hacer autoensamblado la capa de zonas de planeamiento, ¿vale? Y le voy a decir que evite intersectar con los propios parques, ¿vale? De esta manera, yo cuando esté digitalizando los parques, esta opción me va a prohibir dibujar un parque encima de otro parque, no se pueden solapar, ¿vale? Luego haremos un uso de esta opción para darle provecho a esta herramienta, ¿vale? Vale, empezamos. Ya tenemos la capa de edición, lo autoensamblado configurado, entonces nos toca empezar a digitalizar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a pasar por este polígono y vamos a crear un parque aquí, ¿vale? Vamos a aprovechar la estructura de las geometrías de los que ya existen, ¿vale? Entonces yo creo con esta herramienta añadiré un objeto nuevo, y aquí es interesante que vayáis viendo que al pasar por los vértices de la capa de planeamiento urbanístico de las zonas, se me iluminan unos cuadraditos rosas que me está diciendo que aquí hay un vértice, ¿vale? Con la tecla del espacio me voy desplazando, ¿vale? Y vamos cerrando el polígono, el botón de la derecha, acabo el polígono, y entonces tengo que ponerle un nombre. El fit, este es una cosa que hace el GeoPackage, nos hace gratis un autonumérico, que como su nombre indica, lo autogenera él solo, así que no hace falta que pongáis nada, le ponemos un nombre, parque A, y el área no la sé, así que no lo voy a poner aquí ningún número, porque no tengo ni idea, así que la calcularé después con la calculadora de campos. Aceptar, y ya tenemos un parque, ¿vale? Vale. Entonces, es importante que cuando estemos digitalizando, eh, a la hora de digitalizar, vayamos haciendo las cosas bien, ¿vale? Entonces, cuando estamos dibujando, hay que ir pasando poco a poco, marcando bien los vértices, ¿vale? Y estos vértices, al marcarlos, ¿vale? Es importante que no hagamos cruces raros. Por ejemplo, este es un polígono muy sencillo, ¿vale? Pero si me estoy equivocando, con la tecla retroceso puedo tirar atrás los vértices que yo necesite, ¿vale?
Si hago aquí y ahora me vuelvo a cruzar por aquí, estoy haciendo una figura geométrica que vulgarmente le llamamos que es un 8. Esto parece un 8 porque estoy dando una vuelta sobre mí mismo. Acabo de hacer un looping intersectándome a mí mismo, ¿vale? Esto se llama self-intersect, esto es una intersección conmigo mismo y esto os va a dar muchos problemas de geometría, muchos problemas de topología y esto no es bueno que lo dejéis así, ¿vale? Si yo lo acabo y hago esto, lo puedo acabar, ¿vale? Porque los formatos estos más modernos nos dejan hacer muchas cosas, pero van a quedar mal, ¿vale? Esto va a ser un polígono que nos va a dar muchos problemas, ¿vale? Esto hay que evitarlo, ¿vale? Entonces con la herramienta de vértices podemos mover estos vértices, ¿vale? O arreglar la geometría con otras herramientas, ¿vale? Pero una herramienta que nos va a ir muy bien es la herramienta de vértices, ¿vale? Con la herramienta de vértices, Vertex Tool, podemos hacer 3 o 4 cosas muy interesantes, ¿vale? Primero, podemos mover un vértice clicando una vez y clicando una segunda vez para que quede en otro sitio, ¿vale? Clicando una vez en el vértice que quieres mover y clicando en el destino donde quieres que se quede, ¿vale? Que podemos utilizar el snapping, evidentemente. Este vértice lo podemos ir moviendo uno por uno, ¿vale? También podemos eliminar vértices. Para eso tenemos que seleccionar el vértice o vértices que queremos eliminar. Por ejemplo, haciendo un rectángulo así, quedaría marcado en azul, ¿vale? Utilizando la tecla suprimir, se elimina ese vértice, ¿vale? También puedo seleccionar varios. En este caso voy a seleccionar 2. Si me cargo estos 2 vértices, suprimir y se eliminarían, ¿vale? Tiro para atrás y vuelven a aparecer. Si necesito añadir un vértice, al pasar por en medio del segmento, ¿vale? Pensar que esta línea entre un vértice y otro vértice hay una línea que se llama segmento, ¿vale? Al pasar por encima del segmento nos aparece un símbolo más en el medio, justo en el medio visible, en el centroide visible, ¿eh? Si me pongo aquí, veréis que en la mitad de ese segmento visible aparece un más. Si clicamos ese más, nos va a permitir luego crear un vértice en donde lo dejemos, ¿vale? O sea, es un clic y un clic, ¿vale? Tenéis que quitaros el chip de los que tenéis costumbre de arrastrar. Aquí no hay que arrastrar, es un clic en el vértice y un clic en el sitio donde queréis que quede, ¿vale? Vale, así que si lo queréis eliminar, suprimir, ¿vale? Vale, luego nos interesará cortar, ¿vale? La herramienta de corte es esta herramienta que tiene unas tijeras, ¿vale? La herramienta, unas tijeras que vigilar porque hay una parte de color gris y una parte de color verde, ¿eh? Esta herramienta de corte es la que vais a utilizar más del 99% de las veces que tengáis que cortar, ¿vale? O sea que esta es vuestra herramienta de corte, ¿vale? Esta herramienta funciona de manera que si hay objetos seleccionados, solo va a cortar aquello que está seleccionado, ¿vale? Así que es recomendable seleccionar el objeto para que no haya accidentes de cortes de otros objetos que no queráis cortar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a cortar y básicamente es hacer una línea de corte. Esto tenéis que aseguraros de que de esa línea, al crearla, crea dos objetos en su corte, ¿vale? Cuando acabe la línea de dibujo del corte, pues evidentemente crea un corte, ¿vale? Pero a veces las figuras son muy amorfas y a veces una línea de corte no es real, ¿vale? Vale, esto sería para cortar, ¿vale? La acción contraria al cortar, casi, sería la opción de combinar, ¿vale? La opción de combinar nos obliga a que tengamos los objetos seleccionados, ¿vale? O sea, necesitamos seleccionar 3 objetos, o 2, o 3, o más de 2 o más, para poder combinar, ¿vale? Y estos objetos los puedo combinar, y cuando los combino, pues me dice que tengo 3 objetos seleccionados, este es uno, este es otro, y este es otro. Cada uno podría tener un nombre diferente, con un área diferente, con valores diferentes. Y el valor de los atributos que resulte será el que yo escriba aquí. Que puedo coger, por ejemplo, el que yo quiera. Puedo coger este y decirle que tome los atributos de todo este, ¿vale? O no, quitarles los nombres y este será el parque ZZ, ¿vale? Totalmente nuevo. Así que lo puedo combinar y entonces ahora tenemos un objeto, ¿vale? O sea, aquí habían 3 objetos y ahora hay uno, ¿vale? Aquí había una línea de corte y se veía la línea de corte de frontera de los dos polígonos y al estar adyacentes, al ser contiguos, ha desaparecido. Sin embargo, el otro objeto, este, se ha combinado aunque no esté contiguo, ¿vale? De manera que tenemos, en este caso tenemos un objeto formados por dos partes. Es un objeto que se llama multipart, ¿vale? Que es una cosa muy habitual con los objetos de polígonos y líneas, es muy habitual, ¿vale? Vale. La otra cosa importante sería, voy a deshacerlo y combino solo estos dos, ¿vale? Vale. Otra cosa que os quiero explicar es cómo mover los objetos, ¿vale? Para moverlos tenéis que utilizar esta herramienta de aquí,
que sirve para mover objetos, ¿vale? Si hay un objeto seleccionado, la herramienta de mover va a mover lo que está seleccionado, no lo que yo pique, sino lo que está seleccionado, ¿vale? Mientras que si no hay un objeto seleccionado, la herramienta de mover va a mover el objeto que yo pinche y desplace, ¿vale? Aquí sí que funciona el drag and drop, de arrastrar. Tenéis que clicar y clicar, ¿vale? Bueno, perdón, no es un drag and drop, realmente es un pinchar una vez y pinchar una segunda vez. Clic, clic, ¿vale? Vamos tirando para atrás, ¿vale? Si queréis rotar, la función de rotar es idéntica en el funcionamiento. O sea, si hay una selección, rotará la selección, y si no hay ninguna selección, rotará el objeto que yo clique, ¿vale? Si lo clico, ahí a la derecha podéis ver que podemos poner un ángulo fijo, 45, y quedará 45, ¿vale? Luego lo dejar como estaba. Luego la otra herramienta así muy interesante sería el reshape, ¿vale? El reshape es esta herramienta de aquí, que traducido al castellano creo que se llama remodelar. El remodelar es una herramienta que no requiere que haya ninguna selección y nos permite modificar la frontera que hay entre un polígono o varios, Por ejemplo, para que veáis el efecto más contundente, voy a hacer aquí una línea de corte, ¿vale? Para que veáis el reshape cómo funciona, ¿vale? Ahora imaginaos que esta línea de frontera entre estos dos polígonos está mal, ¿vale? Pues tendríamos que modificarla, ¿vale? Pues tendríamos que hacer la nueva línea, la nueva trazada, ¿vale? Y pongo eso por aquí y clico aquí, ¿vale? Si os fijáis, hay 3 cortes en la frontera, ¿vale? Al principio, otro por la mitad y otro al final, ¿vale? Estos 3 cortes van a hacer que la forma de los polígonos que yo he cruzado las reajuste en función de la nueva línea de trazada, ¿vale? O sea, ahora cuando finalice esta línea que yo he trazado para hacer el reshape, veréis la nueva forma, ¿veis? El cambio que hay, ¿no? O sea, antes era así y ahora es así, ¿vale? Vale. Luego muy interesante también es que podéis hacer agujeros, una cosa que en inglés se llama ring, ¿vale? Un ring es como un anillo, y en la traducción al anillo no lo utilizamos mucho, aquí le llamamos agujero, ¿vale? Un agujero o un donut, a veces se le llama también, ¿vale? Aquí es bueno seleccionar el objeto, ¿vale? Y luego crear ese agujero, ¿vale? Si podemos crear, imaginaos que aquí hasta hay una zona que hay que quitarla que no pertenece al parque, porque es un edificio o por lo que sea, ¿vale? Pues se hace así, se finaliza y crea un agujero. O sea, crea una cosa que no existe, ¿vale? Si yo identifico aquí, aquí no hay nada. Si yo intento seleccionar aquí, aquí ahora mismo no hay nada. Aquí sí, aquí no hay nada, ¿vale? Es una cosa un poco complicada, lo de los agujeros, por eso tenemos una herramienta específica, ¿vale? Crear un agujero también nos permite eliminar agujero, ¿vale? Y básicamente rellenar, ¿vale? Cuando tú clicas encima en el interior del agujero, perdón, esta herramienta no es. Para eliminar es esta de aquí, vigilar. Eliminar anillo, ¿vale? Cuando clicar en su interior, automáticamente se llena, ¿vale? La otra que he cogido anteriormente es para crear un polígono dentro del anillo, ¿vale? Es para, como si fuese un lago, y dentro del lago construir una isla, ¿vale? Y esa isla sería un polígono dentro del agujero, ¿vale? Esto es una cosa importante, ¿vale? Los agujeros. La otra cosa importante serían las partes, ¿vale? Imaginaros que este parque, que ahora voy a combinar para que no sea tan feo, ¿vale? Imaginaros que este parque realmente no es completo, sino que toda la zona azul de la derecha realmente forma parte del mismo parque, ¿vale? Si forma parte del mismo parque, la herramienta que uno podría pensar es crear un objeto nuevo, pero no, pues si yo creo un objeto nuevo, ese objeto nuevo será un nombre nuevo, una entidad propia y tendrá vida propia, porque aunque yo le ponga el mismo nombre, será otro objeto, ¿vale? O sea, esto será un objeto y esto es otro objeto, independientes, ¿vale? Esto lo elimino, ¿vale? Y yo lo que quiero es añadir una parte, para que no sean dos objetos, sino para que sea un solo objeto formado por dos partes, ¿vale? Pues eso se puede hacer con esta herramienta de aquí que se llama añadir parte, ¿vale? Me requiere que tenga un objeto seleccionado para añadirle una parte a ese objeto seleccionado, ¿vale? Entonces construimos un polígono como si fuese una parte, ¿vale? Este polígono hacemos así, ¿vale? Construimos, lo que hemos hecho es una parte. No me ha pedido atributos. ¿Por qué no pide atributos? Porque asume que es una parte de este polígono, de este objeto, de manera que los atributos son los que tenía el polígono de la derecha, ¿vale? Tal cual. Vale, para finalizar este vídeo os quiero explicar cómo hacer uso de este parámetro que nos da las herramientas de ensamblado, ¿vale? Que se llama
evitar intersección, ¿vale? Avoid overlap, ¿vale? Es una herramienta que lo que nos está diciendo es que no podemos dibujar en el interior de la capa que tú le digas, en este caso en la misma capa de parques, ¿vale? Podríamos citar otra, ¿eh? Yo le podía pedir que me prohíba dibujar en las capas de zonas, ¿vale? En este caso no me conviene porque todo este municipio está lleno de zonas, ¿vale? Entonces prefiero no utilizar esta. Seguiremos con la de parques, ¿vale? Entonces si yo, por ejemplo, quiero crear un parque y lo dibujo encima de otro parque, en su interior, esto en principio está prohibido, por lo que acabo de configurar, ¿vale? En el momento que yo lo cree, intente crear, me decir que esto está prohibido, ha colapsado, ¿vale? Esto no se puede hacer, ¿vale? Esta herramienta está pensada para que yo pueda hacerlo parcialmente dentro, parcialmente fuera de un polígono, ¿vale? Si asiste, yo puedo hacer un clic aquí, otro clic aquí, ¿vale? Y para no tener que pasar por la frontera, hago un clic aquí, ¿vale? Y si os fijáis, me ahorro esta L de aquí, esta R de aquí, dibujarla. Pues ahora al momento de finalizar este objeto, le pongo el nombre de parque, como siempre, estoy poniendo aquí nombres absurdos, automáticamente me ha ajustado esta frontera, ¿vale? En este caso hay muy pocos vértices, pero pensaros que a lo mejor en esta línea de aquí hubiesen 2000 vértices. Pues para no tener que pasar por cada uno de esos 1000 vértices, esta herramienta de evitar intersección nos va a ir muy bien, ¿vale? O sea que realmente esto es un polígono y esto es otro, ¿vale? Y son totalmente adyacentes porque he hecho el uso de esta opción de evitar intersección, ¿vale? Hasta aquí quiero acabar con este vídeo. No obstante, nos hemos dejado en el tintero muchas herramientas que quiero explicarlas en otro vídeo un poco más avanzado. Vale, estas son las herramientas básicas que para empezar a digitalizar son necesarias, ¿vale? Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.